San Juan capítulo 1, versículos del 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Señor, esta preciosa noche ante su presencia, Señor, habiendo venido ya en oración, le agradecemos el privilegio que nos concede de estar frente a tu pueblo, Dios, para predicar tu palabra. Que no seamos nosotros ni lo que nosotros pensamos o lo que queramos decir, no, Dios, que sea lo que usted ha plasmado en su palabra, lo que venga hablando a nuestra vida, Padre. Para ello le pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, los cuales, Padre bendito, ponemos a disposición para que también nuestros oídos estén dispuestos a escuchar y nuestra mente y nuestro corazón estén receptivos para su palabra. Que esa palabra, Padre, que usted ha dejado, forme en nosotros un carácter, Padre, de su Hijo. Que la gracia suya sea derramada en cada uno de nosotros. Quita todo estorbo, toda oposición, Padre, sea usted reprendiendo, Dios, bendiciendo también la vida del que se ha hecho presente, como también aquel que escucha por medio del sonido, Dios eterno, llega a la vida del amigo, del vecino, Padre, a donde usted permita, Padre, que la palabra suya, Padre, entre, que haga una obra, Padre, de transformación, que aquel hombre, Padre, que le escuche pueda ser transformado por el poder de tu palabra. Y a nosotros, Señor, edifícanos, consuélanos, exhórtanos por medio de su palabra, para gloria y honra de su nombre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Fíjense, mis amados hermanos, que la Biblia es clara y enseña que el mundo es la creación misma de Dios, pero que lastimosamente, hermano, a causa del pecado, el mundo se olvidó del propósito por el cual fue creado, que es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Pero Dios. conforme a la palabra de Dios, la gloria es para nuestro Dios, nos damos cuenta que Dios siempre en su plan perfecto, Él no le costaba, como siempre le hemos dicho, ¿verdad?, deshacer este mundo y hacer uno nuevo y poner un nuevo hombre. Dios siempre en su plan perfecto da la oportunidad a la misma creación para volver al propósito divino. Y en San Juan se habla acerca, hermanos, de que ese mismo Dios del cual durante mucho tiempo se habló, un día Él tomó forma de hombre en Cristo Jesús y nos presentó la gloria del Padre. Pudo ser visible a través de Cristo Jesús, para que nosotros tuviésemos una imagen, no para adorar las imágenes en ninguna manera, sino para seguir el carácter que tuvo Cristo, para que a través de su ejemplo nosotros podamos entender cuál es en sí el anhelo de Dios para esta creación, para este mundo. Si el Hijo de Dios se manifestó ya aquí y dio, hermano, un ejemplo de cómo ser hijo de Dios, usted y yo también tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. La Biblia dice que cuando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, habla acerca, hermano, de que Dios mismo creó este mundo, que es su creación. Dice el versículo 10, ¿lo puede leer conmigo? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este mundo tiene un dueño. Y el que lo formó, el que lo creó, ese es Dios. Amén. Pero lastimosamente esa misma creación se rebeló contra Dios. Lo está diciendo la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Sino que dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. Y a causa de no haberle conocido, el hombre se deformó en su carácter, se deformó su imagen y vive una vida, hermano, como que si ellos fueran los dueños de sí mismos, sin darse cuenta, hermano, que un día daremos cuenta a nuestro Creador, el cual es Dios. Entonces dice la palabra, hermanos, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces queda claro que esta creación le pertenece a Dios, Él la formó, ¿verdad?
Pero lastimosamente este mundo, creado por Dios, no quiere reconocer que hay un señorío sobre ellos, el cual es Dios. Ahora el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora no solo se va a referir solo a la creación, sino a esa misma nación a la cual él un día, hermano, escogió para que ellos manifestaran que había una nación que tenía un Dios todopoderoso. Pero también ellos, hermano, no quisieron recibirle. Ellos no lo aceptaron, ellos quisieron vivir como las demás naciones. Esa historia ya la conocemos, ¿verdad? Que en su momento Israel le dice al profeta Samuel que ellos quieren ser como las demás naciones que tienen rey. Y eso, hermano, no fue agradable delante de Dios. Así se fue desviando también la nación de Israel. Habiendo sido escogidos por Dios, ellos no quisieron vivir como Dios demandaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios siempre va a buscar, y no es que siempre lo va a buscar, Él va a cumplir su voluntad en nosotros. Amén. El propósito de Dios es el que se va a cumplir, no el nuestro. Y cuando nosotros entendamos eso, no habrá, hermano, en nosotros ningún tipo no debería de haber ningún tipo de reclamo hacia Dios, porque al final somos su propiedad. Amén. Y Él hará con nosotros lo que bien le parece. ¿Cuándo es que nosotros estamos inconformes? Cuando no aceptamos el plan de Dios y queremos nuestros planes, queremos nuestros proyectos, y es ahí cuando nos volvemos contra Dios y nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando eso sucede, hermano, Dios dice, yo siempre voy a cumplir el propósito. Pero en cuanto a lo que está hablando la Escritura, dice, el mundo no quiso, Dios, habiéndolo creado, no le quiso dar gloria. Bueno, dijo Dios, les voy a dar una nueva oportunidad. La gracia manifestada a través de su Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Aquí hay un título que no lo hemos nosotros tomado porque nosotros queremos, sino porque Dios nos lo dio. Amén. Dios quisiese que todo el mundo fuese llamado hijo de Dios. Pero como no todos quieren aceptar su señorío, no todos quieren aceptar su gobierno, no todos quieren vivir como Él demanda, entonces, hermano, Dios ha dado un periodo de gracia en el cual dice, bueno, el que quiera ser llamado mi hijo tiene que recibirme, tiene que reconocer que yo formé esta tierra, que yo soy el dueño de todo, que yo soy el Señor de sus vidas. Amén. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque es misericordioso. Sí, amén. Porque en su gran amor, hermano, Él le ha dado al hombre la oportunidad de elegir en cuanto a ser llamado hijo de Dios o vivir la vida, como lo dicen las demás personas, ¿verdad? La vida igual que los demás, la demás creación. Pero ¿sabes que la demás creación se sujetó a Dios menos el hombre? ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Amén. Y le pongo un ejemplo. El mar se ha sujetado a Dios. Amén. ¿Le ha puesto un límite Dios al mar? Sí, ¿Se ha pasado el mar alguna vez ese límite? No. Entonces hay una muestra que la creación misma, de alguna manera u otra, sí se sujeta, pero el hombre, que es la corona de la creación, hermano, no quiere reconocer el señorío de Dios. Entonces dice Dios, bueno, estos hombres que yo creé, que yo he formado, los hice a mi imagen y a mi semejanza, no quieren mi imagen, sino que quieren la imagen de ellos mismos. Pero yo quiero extender mi mano de misericordia y aquel que quiera ser mi hijo, solo tiene que recibirme. Amén. Solo tiene que entender que yo no solo tiene que reconocer que Dios lo ha creado, sino recibirlo como el Señor. Amén. Porque muchos se confunden y dicen, todos somos hijos de Dios porque todos hemos sido creados por Dios. Hay diferencia. Amén. Hay diferencia. La Biblia lo está estableciendo y eso es lo que tenemos que aprender en esta noche en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10. En el 10 hablaba de que todos sí hemos sido creados por Dios. ¿Estamos de acuerdo con ello, verdad? Amén. Pero no todos somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma hace una diferencia, que aquel que quiera ser llamado hijo de Dios tiene que recibirlo a Él como Señor. Amén. Tiene que recibirlo a Él como su Padre. Tiene que recibirlo
recibirlo a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento que el hombre reconoce el señorío de Dios, en ese mismo momento Dios da testimonio, dice, este es mi hijo. Amén. ¿Por qué razón? Porque este se está sujetando a lo que yo demando, porque este reconoce que yo soy no solo su formador, sino que también soy su padre. Amén. Ve que nosotros no somos los que hacemos la diferencia, sino que la diferencia la hace el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Por eso dice, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ellos, a esos que le reciben, a esos que creen en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a eso Dios mismo le dice en el versículo 10, a los que creen en su nombre les dio potestad. La palabra potestad quiere decir poder, autoridad, en término legal. ¿Qué quiere decir? Que Dios da testimonio, Dios da autorización para que usted se llame hijo de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando usted le recibe. Amén. Y cuando usted le recibe, usted le cree. Pero en ese mismo momento, usted y yo adquirimos un compromiso. Amén. ¿De qué? De identificarnos con nuestro Padre. Amén. Por eso dice el versículo 10, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que pasan de ser, no solo de ser creación, sino a otro estado, a ser llamado hijo de Dios. Todos pueden decir, no, si Dios existe, pero mientras no lo reciban, no se sujeten a su señoría, no creen como la Biblia demanda que hay que creer, solo van a seguir siendo el ¿qué? La creación de Dios. Y Dios no quiere solamente que sean su creación, Dios quiere que seamos hijos de Él. Y como vuelvo a repetir, al ser hijos de Dios, adquirimos un nuevo estatus, una nueva identidad. Ya no solo somos su creación, sino que pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y con ello, volvemos a repetir, adquirimos compromisos, adquirimos obligaciones y también beneficios. Amén. Derechos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Y dice el versículo 13, para terminar esta parte, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice la Escritura claramente que aquellos que lo han recibido, aquellos que creen en su nombre, no nacieron porque ellos quisieron. Había un propósito divino. Esa es la razón por la cual usted debe de llamarse hijo de Dios. ¿Para qué? Para que usted ya pase a ser una nueva criatura. Esa nueva criatura, ¿qué dice la Escritura? Los cuales no son engendrados, no nacieron porque los hombres quisieron. Usted y yo no nacimos porque quisieron nuestros padres. Al final, había un propósito divino, quiere decir el versículo 3. Así dice claramente, los cuales. ¿Quiénes son esos cuales? Los que creen en Jesús, los que le recibieron. Estos, ¿qué dice? No fueron engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? No había un plan humano. Había un plan divino que usó a sus padres para que usted viniese a esta vida. Pero el plan estaba ¿a dónde, hermano? El proyecto, allá en el cielo. Allá había un plan que un día usted naciese. ¿Para qué? Para que se manifestase como ¿qué? Como hijo de Dios. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando reconozca el señorío del Señor Jesucristo. Entonces usted dirá, porque mucha gente, esa es la razón por la cual vive perdida en el mundo. Yo no sé para qué nací en esta tierra, mejor me hubiera muerto. No han entendido que nacieron con un propósito de Dios. Amén. Pero usted dijo, sí, vea. Sí, amén. No hay razón para estar frustrado, no hay razón para decir qué vida más desgracia, ¿verdad? Ay, hermano, yo mejor hubiera nacido en otra época. No, dése cuenta que fue elección de Dios también que usted hubiese nacido. Ahí lo dice la Escritura. El hecho de que usted tiene padres terrenales, pero el plan estaba allá en el cielo. Amén. De que usted naciese. ¿Para qué? Para que se manifestase como un hijo de Dios. Así lo dice, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién era la voluntad que usted naciera. Ah. Entonces, ¿por qué decimos mejor me hubiera muerto chiquito? Y le reclamamos a nuestros padres, ¿va? Mejor no me hubieses tenido. ¿Por qué no hemos entendido que la voluntad de haber nacido no dependió de nuestros padres, sino de Dios, ¿verdad? Amén.
Cuando nosotros entendamos estas palabras, nos vamos a dar cuenta que es un privilegio vivir. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Amén. Es un privilegio vivir, pero ¿vivir para qué? Para nuestro Padre. Amén. Porque Él nos engendró, en el plan de Él estaba que usted y yo naciésemos en la época en la cual Él decidió. Amén. Entonces, ¿a qué somos llamados? A manifestarnos como sus hijos, a vivir con el propósito divino. Dios, gracias por haberme tomado en cuenta, porque no solo soy su creación, ¿verdad? No solo soy su simple creación, sino que me ha dado un título que me dice que soy su hijo. Amén. Amén, hermano. ¿Y por qué? Porque fue voluntad de Dios que yo naciese. Amén. No sé si estamos entendiendo, hermano iglesia. Sí, amén. Ahora, hermano, esto nos deja entonces claro lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos también en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, encontramos lo que el apóstol Pablo está explicándole a la iglesia de los Corintios. Gloria a Dios, a ver si no me he equivocado. 2 de Corintios, capítulo... Gloria a Dios. 5, dice desde el 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según el que la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo lo conocemos? Nueva criatura es, así dice la Escritura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted tuvo un padre y una madre terrenal, ¿verdad? Y que le enseñaron religión y que le enseñaron un montón de cosas perdidas. Pero cuando usted vino a Cristo, Cristo ya no lo conoce de esa forma, sino que levantó en usted el ¿qué? Una nueva imagen, Amén. la nueva criatura. Eso es usted. Ese es el lugar al cual Dios ha llamado a la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia a veces no vive así? Porque no quiere entender lo que verdaderamente significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa haber nacido por la voluntad de Dios. Decía acá, ¿verdad? Ser hijo de Dios significa que yo he recibido el señorío de Cristo en mi vida. Yo reconozco que Él es mi Padre, que Él es mi Señor. ¿Amén? Amén. Por lo cual yo debo de vivir. ¿Qué vida? La vida nueva que Él me ha dado. Amén. Que aunque tengo un cuerpo carnal y terrenal, ya no deben conocerme según la carne, dice la Escritura, ¿verdad? Sino la nueva criatura que Dios, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, ha creído en Cristo, ha reconocido su señorío, este es una nueva criatura. Este es un hijo de Dios. Vayamos avanzando, por favor. Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vea lo que dice, hermano, las bendiciones que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Versículos del 3 en adelante. El apóstol Pablo, hermano, glorifica a Dios y diciéndole en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales está su nombre, hermano. Amén. Allá está incluido. Y mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos solo su creación. No, nos separó, quiere decir la palabra escoger. Nos separó y nos separó con un propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que debe de vivir un hijo de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Ahora dice el versículo, avance conmigo al versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ve que lo que Dios nos ha dado no es cualquier cosa? Pero esto, ¿quiénes lo debemos de tener y ponerlo por obra? Nosotros, sus hijos. Nosotros somos llamados a demostrarle a este mundo que hay una forma de vivir diferente. Sí, amén. Así es. Que los hijos de Dios van en contra de los sistemas pecaminosos que quieren y persiguen y acosan nuestra vida todos los días. Pero usted y yo, como hijos de Dios, mantengámonos en la posición para la cual Dios nos ha llamado. Amén, hermanos. Ahora dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Otra vez, ¿de quién? ¿De quién nació el que usted se ha llamado hijo de Dios? De Cristo Jesús. Así lo dice, ¿verdad? Según el deseo de su voluntad, que hizo, mis amados hermanos, dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, a fin de que seamos, ¿para qué? Para que seamos, ¿qué dice, hermano? Alabanza de su gloria. Aleluya. El fin es que usted glorifique el nombre de Dios en esta tierra. Amén. Que se dé alabanza con su vida. No solo se trata de cantar las alabanzas, ¿verdad?, sino que nuestra vida manifieste gracia y que Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Terminemos esta parte en el versículo 13, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Aleluya. Mis amados hermanos, hay un propósito que cumplir aquí en la tierra. Amén. Pero ¿quiénes son los llamados? Usted y yo. Amén. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Qué soy yo? Hijo de Dios. Así es que un hijo de Dios trata la manera de agradar a su padre. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que parecerse a su padre. No sé si estamos entendiendo, hermano. ¿Y cuántos de nosotros quedamos mal a veces en ese aspecto? Amén. Todos. Amén. Se nos olvida que tenemos que manifestar la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, quiero que vayamos a la última cita, a la cual encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. En Primera de Juan, capítulo 3, este es otro apóstol que habla, hermano, acerca de cuán grande es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice el versículo del 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Otra vez aparece la palabra hijos de Dios. Así dice, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, Dios nos dio un amor, hermano, tan grande que dentro de ese amor que hemos recibido, somos llamados hijos. Nosotros, no porque lo merezcamos, sino que su gracia, de Él nació darnos, de Él hubo en su amor, fue tan grande que dice el versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta es la razón por la cual mucha gente no nos recibe. En el Evangelio según San Juan también lo dice, ¿verdad? Que el que a nosotros no nos oye, ¿cómo nos va a oír si ni a Cristo quisieron oír? ¿Sí o no? A Él le rechazaron. ¿Qué creen que van a hacer con nosotros?
lo mismo. Y eso no nos debe a nosotros provocar ningún tipo de frustración, ¿verdad? No, es que yo no voy a la iglesia porque cuando uno va a la iglesia la gente lo empieza a marginar. Sí, pero la gente no se ha dado cuenta que está en desobediencia a Dios, y usted se ha dado cuenta que es mejor quedar bien con Dios, quien quiere ponerle un título, decirle que es su hijo, que Él es su padre y recibir los beneficios que estábamos leyendo en Efesios, y que eso es más grande de todo lo que el mundo pueda dar. Porque ese mundo que nos rechaza, rechazó al mismo Dios. Con eso empezamos en San Juan capítulo 3, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. No lo recibieron. Entonces aquí está diciendo, el mundo también hasta el día de hoy sucede lo que dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué razón? Porque no lo conoció a él. Entonces, el haber conocido a Cristo, hermano, que dependió al final completamente de Dios, fue su misericordia. Démosle gracias a Dios, hermano, porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Démosle gracias. Mire usted, porque camina y vive de una forma, todo el tiempo se anda riendo, porque es hijo de Dios, hermano. Amén. Y mire, están hablando de que usted no sirve para nada, que no sé qué, que no sé cuándo. Calle, porque Dios responde por usted. Usted es hijo de Dios y Dios responde por usted. Amén, hermano. Amén. Pero usted, por tal de que a veces no hable de nosotros, nos vamos cuadrando a la medida del mundo. El mundo no conoció a Dios. Vamos a terminar igual que ellos. Mejor, hermano, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo quiera ignorarnos y despreciarnos, recuerde, en Cristo somos llamados hijos de Dios. ¿Qué mejor título, hermano? ¿Qué mejor título? La gloria sea para Dios. Amén. Le voy a poner una ilustración temporal, terrenal. Y este es un ejemplo, hermano. ¿Cómo creen que a veces caminan los hijos de los reyes de la tierra? Ellos se sienten deprimidos por ser hijos de los reyes. ¿Cómo caminan? Erguidos porque dicen ser hijos del rey. O sea, ellos no se sienten cualquier cosa. Ellos se sienten, yo soy hijo del que reina en tal lugar. Ah, sí, porque ellos entienden el estatus. El hijo dice, uy, yo soy el hijo del rey. Pero nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, hermano. Entonces nuestra vida no es para enorgullecernos en un sentido material, sino para que tengamos la identidad de un hijo de Dios. Sí, amén. ¿Quién responde por nosotros? Ay, amén, aleluya. De Dios, porque Él es nuestro Padre. Sí, amén. Eso es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Van a ir terminando, hermano. Continuemos el versículo 2. Amados, ahora somos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Desde ya. Amén. Esto es hermoso, mire, esto es precioso. Esto es algo que no comprende a veces ni aún la misma iglesia. Ya somos hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo en ello? Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿O quiere decir que todavía falta? Así lo dice la Escritura, hermano. Pero no por eso no vamos a decir que no somos hijos de Dios. No, la Biblia lo declara y lo afirma. Aún ya en este tiempo nos podemos llamar hijos de Dios, según la Biblia, ¿verdad? Que todavía no nos hemos perfeccionado tal como Él demanda. Eso es lo que falta. Esa es la parte futura, lo que se conoce como la salvación futura. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Eso es lo único que falta. Que tengamos ese privilegio. Eso será, hermano, el futuro. Pero desde ya, usted y yo, la Escritura nos declara hijos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. Mantengamos ese estatus. Vivamos como hijos de Dios. No nos debe de importar lo que los demás digan con tal de que nosotros agrademos a Dios. Aún tenemos que quizás negarnos a nosotros mismos. Pero recuérdese que el sacrificio que se pagó por nosotros fue grande, fue la cruz de Cristo. Amén. Esa cruz sirvió para redimirnos, quiere decir volvernos al lugar al cual Dios aceptó delante de Dios, porque no podíamos por nuestros propios medios. Había necesidad de un sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Amén. Para que usted sea llamado ahora hijo de Dios. Hemos aprendido algo esta noche, mis amados hermanos. Amén. Entonces, acuérdese,
desde ya, usted y yo, por haber recibido al Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Amén. Y si le dice, uy, pero usted, es que todavía falta, estamos en el proceso. La misma Biblia lo decía, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, lo que acabamos de leer. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía falta. Pero eso no nos quita desde ya que nosotros nos podamos llamar hijos de Dios. Desde ya lo somos. La Escritura nos lo da el título. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hemos aprendido algo esta noche. Amén. Que usted y yo somos hijos de Dios. Sí, amén. Por lo cual somos llamados a vivir la nueva vida que Él nos ha dado para manifestar su carácter. Y que cada día Dios vaya manifestando su imagen en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano, para finalizar en esta noche. Amado Dios, Padre nuestro,